Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta programación católica de Coinonía Radio y en especial a este programa Coinonía en Sintonía. Muchas gracias por acompañarnos este día jueves de la octava de Pascua. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y me da mucho gusto poder recibirles a esta hora del día. Muchos de ustedes ya estarán disponiéndose para descansar y les agradecemos mucho que antes de descansar pues se queden muy bien informados de todo lo que aconteció este día jueves. Hoy es 9 de abril del año 2015. Jueves de la octava de Pascua, y hoy estamos celebrando a Santa María Cleofas, así que saludos y bendiciones para todos aquellos que lleven este nombre. Vamos a irnos a las intenciones del Santo Padre para este mes de abril, y la intención general es para que los gobernantes promuevan el cuidado de la creación y la justa distribución de los bienes y los recursos naturales. La intención misional es para que el Señor resucitado llene de esperanza el corazón de quienes sufren por el dolor y la enfermedad. El día de hoy, jueves de la octava de Pascua, todavía podemos decirnos y celebrarnos porque el Señor ha resucitado y decir felices Pascuas, abrazarnos y sabernos reconciliados en el Hijo, Jesús, que es el Hijo del Padre, y por quien nosotros somos hijos y por quien nosotros hemos sido redimidos por su pasión, por su muerte y hoy por su resurrección. Vamos a iniciar pues con las noticias para este día, y en especial allá en la Santa Sede, en el Vaticano, el Papa se reúne con obispos armenios días antes de presidir la misa por el genocidio. Así que vamos a ver muy atentamente esta cápsula. Para aquellos que nos están siguiendo en radio, voy a traducir, puesto que el Santo Padre dirige unas palabras en italiano. Voy a traducir para ustedes estas palabras, y para quienes nos ven en internet pues verán simultáneamente los subtítulos en español de lo que el Santo Padre dirige en italiano ante los obispos armenios. Vamos a ver juntos esta nota. El jueves por la mañana el Papa Francisco se reunió con el Sínodo Patriarcal de la Iglesia Católica Armenia. Se trata de algo más que una visita de cortesía. Este grupo de 20 obispos participará en la misa del próximo domingo que presidirá Francisco. Será para recordar los 100 años del genocidio armenio que muchos países no reconocen, entre ellos Turquía. Para que nos ayude a todos en el amor, por la verdad y por la justicia, a sanar cualquier herida y realizar cuanto antes gestos concretos de reconciliación y paz entre las naciones que aún no han conseguido llegar a un consenso razonable sobre la interpretación de estos eventos. Se calcula que cerca de 1,5 millones de armenios fueron asesinados entre 1915 y 1923 durante el dominio del Imperio Otomano. A día de hoy, Turquía dice que esas muertes son víctimas de guerra, mientras que Armenia denuncia que fueron consecuencia de un plan organizado para exterminarlos. Para honrar a las víctimas del genocidio, el Papa celebrará misa en rito armenio dentro de la Basílica de San Pedro el próximo 12 de abril. Asistirá el presidente de Armenia junto con otros líderes civiles y religiosos del país y otras muchas personas que seguirán desde lejos la celebración. Muchos más se unirán espiritualmente a nosotros, desde los países de la diáspora como Estados Unidos, América Latina, Europa, Rusia, Ucrania o en la madre patria. Los obispos armenios regalaron al Papa esta cruz antes de hacerse la foto oficial. Armenia es uno de los países donde el cristianismo arraigó con mayor fuerza desde sus comienzos. En el año 301, Armenia se convirtió en la primera nación que adoptó el cristianismo como religión oficial. Y vamos a continuar con las noticias. Una noticia muy lamentable: otro sacerdote asesinado en México, y el cardenal que lo ordenó hace 30 años
da el pésame a sus familiares. El arzobispo de Morelia, México, cardenal Alberto Suárez Inda, expresó su profundo pesar por el asesinato del sacerdote Francisco Javier Gutiérrez Díaz, de la Confraternidad de los Operarios del Reino de Cristo, a quien ordenó presbítero hace ya casi 30 años. En un comunicado dado a conocer hoy, el arzobispado de Morelia señala que el sacerdote tenía 60 años y fue ordenado por el cardenal el 8 de enero del año 1986. El texto indica además que después de haber salido de su parroquia el pasado lunes 6 de abril, el sacerdote fue asesinado y su cuerpo encontrado sin vida en las afueras de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, en la zona central de México. El entierro del sacerdote está previsto para el día de mañana, luego de los funerales que se realizarán en la parroquia de San José. El cardenal envió sus condolencias a todos los miembros de la confraternidad, a sus familiares, a la comunidad parroquial Nuestra Señora del Rosario, a la que servía con dedicación apostólica. Pedimos al Señor le conceda el premio a sus trabajos y perdone a quienes causaron este grave crimen, concluye así el arzobispo. Pedimos también, dice la carta, el comunicado al pueblo de Dios, pues con profundo dolor comunico el fallecimiento del padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, de la Confraternidad de los Operarios del Reino de Cristo, quien era párroco de Nuestra Señora del Rosario de las Capuchinas en Salvatierra. El padre Francisco Javier era originario de Arandas, Jalisco, tenía 60 años de edad y fue ordenado sacerdote por un servidor. Expresándolo esto, el cardenal Suárez lo ordenó un 8 de enero, pues ya lo habíamos dicho, y también continúa la carta. Tristemente, después de haber salido de su parroquia el pasado lunes 6 de abril, fue asesinado y su cuerpo encontrado sin vida en las afueras de Salvatierra. Se le dará sepultura en su lugar de origen, donde se celebra un funeral en la parroquia de San José, que será el día de mañana. Doy mis condolencias a todos los miembros de la confraternidad, a sus familiares y a su comunidad. Pedimos al Señor que conceda el premio a todo su trabajo, y también tenemos una gran indignación por la muerte del padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz. Basta ya de tanta sangre derramada. Este también es un comunicado que hace él a través de las redes sociales, el arzobispado de Morelia. Y pues muy lamentable, nuestras oraciones también por la pronta resignación de sus familiares, y también porque Dios conceda a través de esta sangre derramada de este sacerdote, de este ministro de la iglesia, pues que dé muchos frutos, muchos santos sacerdotes también, a través de esta sangre que ya se ha venido derramando con estas pues situaciones tan dolorosas que están siendo tan violentados los sacerdotes. Vamos a continuar con más noticias. El secretario general Cáritas habla sobre el voluntariado y también sobre la gente asesinada en Siria, que pues ellos dedican su vida a los demás, y dedicando su vida a los otros también sufren grandes riesgos, incluso la muerte. Vamos a ver esta nota. Como muchos sirios, Safú al-Mosleh ha corrido la misma suerte que otros tantos compatriotas. Era voluntario laico de Cáritas y murió este martes en Alepo, víctima de los bombardeos. Regresaba de visitar a sus padres ancianos. Cáritas está con las personas, con los jóvenes, con los ancianos. En Alepo las escuelas no funcionan y las tiendas están cerradas. Por tanto, todo el mundo es pobre. Safú era profesor de literatura francesa, pero los colegios no están abiertos. Tenía también una agencia de viajes que, por supuesto, no funcionaba. Así que verdaderamente dedicaba su vida a los demás. La guerra de Siria ha entrado en su 5º año sin que parezca que la comunidad internacional quiera actuar para parar la tragedia. Han fallecido más de 215.000 personas víctimas de la violencia. Hay más de 11 millones que necesitan ayuda urgente y 4 millones de desplazados. En esta situación, Cáritas está esforzándose al máximo para paliar el drama, incluso hasta dar la vida, como en el caso de este voluntario fallecido. El futuro de Siria depende de lo que quiera hacer la comunidad internacional y no está haciendo nada salvo vender armas.
Una muerte como la de Safú nos interpela a seguir actuando en este campo e intentar facilitar una solución política. Desde Cáritas reclaman que se ayude a buscar una solución dialogada a la guerra. Denuncian además la pasividad de la comunidad internacional que al mismo tiempo sigue suministrando armamento a los combatientes. Por último, piden que no se escatimen fondos para quienes están sufriendo uno de los peores desastres humanitarios de las últimas décadas. Estamos de regreso con más información aquí en Koinonia en Sintonía. Quiero hacerles una cordial invitación a todos nuestros radioescuchas, aquellas personas que han sido fieles a esta estación de radio, aun cuando tuvimos tiempos de carencia en el que no pudimos estar al aire, aún así ustedes estaban muy pendientes de nosotros y pues queremos pedirle su ayuda para solventar los gastos de esta estación de radio, Koinonia Radio. Y esto es pues a través de la diversión, a través de la convivencia, a través del baile, del canto, de la alegría, en una cena baile que va a ser el próximo sábado 25 de abril en punto de las 8 de la noche en el Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300 en el fraccionamiento Pedregal, con la asistencia que ustedes tengan en este evento, que tendrá un costo por persona de 200 pesos, estarían ustedes ayudando a solventar los gastos de nuestra estación. Recuerden, cena baile, Pro Radio Koinonia, sábado 25 de abril en Salón Jardines del Sol en punto de las 8 de la noche. Estará un grupo ambientando buena música versátil para escuchar, para bailar y para alegrar el corazón. Así que ahí les esperamos este sábado 25 de abril. Hacemos una pausa, quédense con nosotros, tenemos todavía más información aquí en Koinonia en Sintonía. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos.
estamos de regreso en este programa Koinonia en Sintonía, en este segundo bloque de nuestro programa, invitándoles a todos ustedes pues que permanezcan en la programación católica de Koinonia Radio, programación católica transmitiendo desde la Arquidiócesis de Tijuana para toda nuestra arquidiócesis, también para San Diego y hasta donde llegue nuestra señal a través de radio en 800 AM y también por supuesto al mundo entero a través de nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Es nuestro deseo acrecentar esta página de manera que ustedes son también responsables de que esto crezca, de que esto vaya a mejor, a tener mejoras en su estilo, en su forma, en su información, porque son ustedes los que nos harán las sugerencias de si vamos bien o vamos mal o nos regresamos. Ustedes deciden, así que consulten nuestra página, déjenos sus comentarios, qué le gusta, qué no le gusta, y nosotros haremos también lo necesario para poder pues ser agradables a ustedes, y también más que ser agradables pues también que la información sea la correcta y no cometamos errores que a todos nos puede pasar. Y bueno, vamos a continuar. El día de hoy estamos en el jueves de la octava de Pascua. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Lucas, del capítulo 24, versículos del 35 al 48. Dios, que ha reunido pueblos diversos en la confesión de su nombre, concede a todos los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su vida. Él nunca nos abandona. Después de su resurrección sigue acompañándonos y enseñándonos cómo debe ser nuestro esfuerzo cotidiano por ser santos. El buen pastor nunca deja sus ovejas, y esta vez nos lo confirma al salir al encuentro de sus queridos y temerosos amigos, mostrándoles las marcas de la dolorosa y gloriosa cruz, comiendo ante ellos y abriendo sus corazones para que comprendan lo que las Escrituras decían de su muerte y de su resurrección. De la catequesis de Jerusalén podemos hablar del bautismo, que es un signo visible de la pasión pues de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido, como en aquel tiempo, conducidos a la sagrada piscina bautismal, del mismo modo que Cristo fue llevado también desde la cruz al sepulcro, un sepulcro ya preparado, aunque fue prestado, fue un sepulcro ya preparado para él. Y bueno, nuestro Salvador estuvo 3 días con sus noches en el vientre de la tierra. Así nosotros también hay que imitar como la primera emersión del primer día que estuvo Cristo en el sepulcro, y con la inmersión también imitamos aquella primera noche, pues del mismo modo que de noche no vemos nada y en cambio de día nos hallamos en plena luz, así también cuando estábamos nosotros sumergidos nada veíamos, como si fuera de noche, pero al salir del agua fue como si saliera la luz de día, y así en un mismo momento nosotros morimos y nacimos en el bautismo, en aquella agua salvadora que fue para nosotros como aquel sepulcro de Cristo, que morimos a todo el pecado de antes, y una vez que salimos a la luz plena de Cristo nuestro Señor. Vamos ahora a ver una cápsula. Les invito a que después de esta reflexión veamos la cápsula El problema de creer. ¿Qué tanto creemos? ¿Qué es creer? ¿Estamos obligados a creer? ¿O qué es en sí lo que habremos de creer? Todo esto en la cápsula de este día. En la iglesia primitiva se plantearon un problema muy importante, y es cómo transmitir esta fe a las futuras generaciones para que este tesoro no se perdiera. Entonces se hizo lo que se llama un resumen, una síntesis de la fe, que es lo que se llama en concreto el símbolo de la fe, es decir, el credo.
En el credo nosotros encontramos como si fuera en una cápsula, un condensado, un resumen, una síntesis de lo que es el núcleo fundamental de la fe. Si tú lo tomas en tus manos, te darás cuenta que el catecismo no es otra cosa que una explicación del símbolo de los apóstoles, es decir, del credo. Aquello que rezamos los domingos. Ahí está condensado las verdades fundamentales. Es una profesión de fe. Es una presentación sintética, articulada, en un lenguaje fácil, asequible y a su vez normativo de lo que es la auténtica fe cristiana. Es importante para nosotros conocer esta síntesis, saber que eso es lo que nosotros tenemos que creer, no solamente saber, sino sobre todo creer y vivir. No basta con tener conocimientos religiosos, no basta con tener una cultura religiosa, no basta con que yo sepa de memoria el credo para decir soy católico. Qué bueno que lo sabes de memoria, pero lo importante es que esa fe sea parte de tu vida. Es que esa fe que está condensada en ese credo te lleve realmente a un convencimiento de que esta es la verdad para ti, que esta es la forma de vivir que Cristo quiere para ti. En síntesis, tendríamos que decir que lo esencial en la fe católica está en el credo, sí, como parte de la fe, como conocimiento, pero la forma concreta está en Jesús, que es el contenido viviente, palpable, la palabra, que nos invita a su seguimiento, que nos invita a amarle, que nos invita a conocerle, que nos invita a imitarle. Por tanto, nuestra fe no es solamente un conjunto de reglas, de dogmas, que a veces no entendemos, sino sobre todo es la fe en una persona que me hace más asequible, más fácil aquello que debo creer. Y esa persona es Cristo Jesús. Continuamos con más información después de esta cápsula aquí en Koinonia en Sintonía. Tengo una nota muy peculiar. Un niño tiene cáncer y le ofrecieron un deseo. El deseo que el niño pidió fue ser sacerdote por un solo día, aunque sea. Brett Hambridge tiene solo 11 años y padece de un tumor cerebral inoperable de grado número 3. Cuando la organización que le ayuda y le asiste le ofreció cumplir un deseo, lejos de visitar un parque de diversiones o de conocer a algún artista, el niño hizo un pedido inédito: ser sacerdote al menos por un día. La Fundación Pide un Deseo es conocida por brindar alegría a los menores de entre 3 y 17 años con enfermedades graves. El pedido de Brett pues escapó de cualquier cálculo. Cuando le preguntaron a Brett, el segundo de 4 hermanos, el cual su deseo inicialmente no tenía ninguno, dice la organización, pero cuando le consultaron que qué quería hacer cuando sea grande, antes que un médico o ser un ingeniero, en una lista de Brett está ser sacerdote. La madre de Brett, entrevistada por la Asociación de Ayuda de Pide un Deseo y también de un periódico de la arquidiócesis del lugar, recordó que su hijo no quiere ser nada. Le tuvieron que seguir preguntando a dónde te gustaría ir, a quién quieres conocer, algún artista, algún famoso, qué quieres ser cuando crezcas. En ese momento el niño contestó sin duda: realmente quiero ser un sacerdote.
La idea inicial fue que Brett pudiera ayudar en la misa de un sábado por la mañana, y contactaron al padre Nick Smith, maestro de ceremonias de la Catedral de San Luis. Su respuesta fue: podemos hacer algo mejor que eso. ¿Por qué no hacemos que venga en Jueves Santo? Puede ayudar en la misa crismal, y esa noche la misa es siempre sobre la Eucaristía, dijo el padre Smith. Junto al padre Smith, durante la llamada telefónica de la familia de Brett, se encontraba también el arzobispo de San Luis, Monseñor Robert Carlson. Todo sucedió mientras él estaba parado al lado mío, dijo el sacerdote, que aseguró que el arzobispo estaba muy emocionado. Estaba lanzando ideas a diestra y siniestra: hagamos esto, hagamos lo otro. Brett participó tanto en la misa crismal como en la misa de la Cena del Señor, ayudando como acólito. Además, Monseñor Carlson le lavó los pies junto a los otros seminaristas. El niño almorzó junto al arzobispo tras la misa crismal y cenó con los seminaristas en la residencia arzobispal antes de la misa de la Cena del Señor. Fue el arzobispo quien tuvo la idea de la cena junto a los seminaristas y también el lavado de los pies. Y bueno, pues con esta petición se recordó que si bien la cirugía no es una opción en este momento, pues estamos rezando para que la quimioterapia de este pequeño y la radiación puedan disminuir el tumor que él tiene. Pero finalmente Brett se sintió contento y dice: me gustaría recibir el cuerpo y la sangre de Cristo siempre. Fue una experiencia realmente genial. Bien, pues vamos a hacer una pausa después de esta buena nota y esta nota agradable. Hacemos una pausa y regresamos ya con la editorial del padre Israel Ángeles Gil. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Coinonía Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. ¿Qué es coinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener coinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Coinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en sintonía. Se abre el tema: Ponte en sintonía.
Gracias por estar con nosotros en esta noche, queridos hermanos y hermanas en Koinonía en Sintonía. Y bueno, ya estamos a unos días de que celebremos el Domingo de la Misericordia. Y me gustaría tomar un extracto de un libro que se ha publicado recientemente. Se llama Papa Francisco, la Iglesia de la Misericordia, con la colaboración de Giuliano Vigini. Es de la editorial Aguilar. Es una obra bastante profunda, sobre todo en esta propuesta del Papa Francisco respecto al tema de la misericordia. A un año de distancia del comienzo del pontificado, el diseño eclesial y pastoral del Papa Francisco aparece bien delineado en líneas de fondo. Si desde el principio resultó claro en sus palabras, gestos y decisiones tomadas que todavía hoy presentan ciertas situaciones a veces de esa complejidad, como habíamos tratado aquí en las editoriales de Koinonía en Sintonía, de cómo interpretar, precisamente ahí está el punto, este es el desafío de que cuando uno quiere interpretar a Papa Francisco y lo que hace, a veces termina por arruinar el betún del pastel, ¿no? Pero bueno, la perspectiva y la marca que el Papa Francisco quería dar a su magisterio con el paso de los meses, su visión se va ampliando y lo va consolidando paso a paso hasta convertirse en el horizonte abierto de un nuevo curso en la vida de la Iglesia. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Alegría del Evangelio, del 24 de noviembre del 2013, el Papa recoge una amplia y orgánica síntesis de los puntos esenciales, un poco de lo que ha ido desarrollando, desenvolviendo, del diseño, más que de una estrategia. Yo no lo veo como el Papa Francisco de las estrategias, si lo veo al Papa Francisco como el Papa de los horizontes, escribiendo de hecho la magna carta de la acción programática de los próximos años. Cuando en marzo él comienza su pontificado, todo el mundo estaba esperando que, como otros pontífices, marcara un poco su línea de trabajo en la famosa homilía de inicio de pontificado. Y no, él no presenta nada de esto, y fue hasta el Evangelii Gaudium, hasta noviembre del 2013, que presentó ya algunas acciones programáticas de estos años. En las palabras de la exhortación de Alegría del Evangelio, que para la articulación del cuadro, del conjunto y la riqueza de los contenidos expuestos se configuran más bien como una verdadera encíclica, está presente el perfil y el llamado del rostro misionero de la Iglesia, y sobre todo la nueva forma de ser Iglesia, que el Papa anima para un anuncio y un testimonio cristiano siempre más fiel al Evangelio. El Papa Francisco, por cierto, está consciente, como recordó también al episcopado brasileño, el 27 de julio del 2013, mencionando el documento de Aparecida, del cual él fue uno de los grandes pioneros y interlocutores y, por así decirlo, el cerebro de ese documento de Aparecida, de que los pobres pescadores de la Iglesia tienen barcos frágiles y redes remendadas, y que a menudo, a pesar de la fatiga, no alcanzan a recoger nada. Pero a la vez está consciente del mismo modo que, siendo siempre Dios quien actúa y lleva a cumplir la fuerza de la Iglesia, no descansa en las capacidades de sus hombres y de sus medios. Los unos y los otros débiles e insuficientes, esa fuerza se esconde en las aguas profundas de Dios, en las cuales ella echa sus redes. Y esto es propiamente bellísimo, esta expresión y profunda que el mismo Papa desarrolla. ¿Cómo echar las redes? Dice, es el núcleo central de la predicación y de la misión apostólica del Papa Francisco, y el tema de la misericordia, que ya está a la puerta este próximo domingo y que se dará a conocer la bula. También se leerá algo de la bula que ha proclamado el Papa Francisco para convocar el año de la misericordia. ¿Cómo echar estas redes? Dice, en el mundo de hoy, en el siglo XXI. Esta recopilación de artículos presenta en sus líneas esenciales el marco en el que aparece plasmado el sentido de un recorrido eclesial y pastoral bien definido, el de Francisco, caracterizado antes que todo por aquella palabra clave, casi un letrero que indica la dirección a seguir, que desde el título ha sido puesto como el sello y la clave de todo:
la misericordia. La iglesia de Francisco, por lo tanto, quiere ser reconocida, antes que por otro aspecto, como una casa de misericordia, que en el diálogo entre las debilidades de los seres humanos y la paciencia de Dios acoge, acompaña, ayuda a encontrar la buena noticia de la gran esperanza cristiana. La imagen alegórica que nos ponía el Papa Francisco de la iglesia como un hospital de campaña. Quien entra en esta casa y se deja envolver por la misericordia de Dios, además de no sentirse solo y abandonado a sí mismo, descubre en qué consiste el sentido de una existencia plena, iluminada por la fe y el amor del Dios viviente, el Cristo muerto, resucitado y siempre presente en su iglesia. Quien lo encuentra y se queda con él, aprende la gramática de la vida cristiana. En primer lugar, la necesidad del perdón y de la reconciliación, de la fraternidad y del amor que los cristianos están llamados a manifestar en el mundo como testigos gozosos de la misericordia de Dios. Testigos no solo para expresar sentimientos de comprensión, compasión y cercanía con quienes viven en situaciones de sufrimiento físico o moral. También testigos para comprometerse, conocer y compartir profundamente en su circunstancia y realidad a quienes con toda la ternura, la magnanimidad y la solidaridad asumen hasta el final las penas, las dificultades de los demás, llevando consolación, esperanza y el coraje de perseverar en el camino del Señor y de la vida. La novedad cristiana es el mismo Cristo. Las suyas son palabras de salvación y de vida, porque Él es la salvación y la vida. En la iglesia confesamos esta verdad esencial de fe, y cada una, tomándola en plenitud de la vida sacramental, encontramos la orientación y el soporte para vivir como cristianos, poniéndose a sí mismo la meta de la santidad. Las etapas hacia esta meta son la escucha, la anunciación y el testimonio del Evangelio. Como se evidencia por la teología en acción del Papa Francisco, que en estas últimas semanas ha sido un poco debatido, sobre todo leyendo algunos artículos de la prensa, de algunas revistas de teología en Roma, se habla mucho de que sí hay una especie como de querer poner en jaque la Congregación para la Doctrina de la Fe y el pontificado del Papa Francisco, que yo desde luego, si creo que alguien está siempre cercano y empapado y en constante comunicación con el Papa, es el cardenal que esté al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en este caso el cardenal Müller, alemán, que es el que está cercano, como lo estuvo en su tiempo Joseph Ratzinger con Juan Pablo II. Entonces no creo en esa tensión, que más bien la veo mediática, que se quiere poner en ambas partes, e incluso haciendo una especie de atrevimiento, a mí me parece muy poco profundo, en decir que el Papa Francisco es poco teólogo y más pastor, y entrar en un debate que me parece un tanto, lo digo personalmente, efímero. Un pontífice no llega ahí simplemente porque huela a las ovejas, llega ahí también porque oliendo a las ovejas ha enseñado a reflexionar, a recapacitar y a argumentar y a profundizar la teología de la iglesia, ¿sí? Entonces, pienso, por ejemplo, en los primeros padres de la iglesia, ¿sí? Pastores y teólogos, ¿no? Entonces, creo que un poquito me parece muy ambigua a propósito de eso que últimamente se ha hablado mucho y que se quiere poner en jaque esta cuestión. Me parece que están implícitas. Ser un buen pastor implica una buena teología. Y ser un buen teólogo implica también una experiencia de pastor. No estamos hablando de intelectualoides, no estamos hablando de una separación que se dan y que existen también en nuestra propia vida como sacerdotes. Bien, las etapas hacia esta meta son la escucha, la anunciación y el testimonio del Evangelio, que como les decía, se evidencian por la teología en acción. Más bien me parece muy acertada
esta palabra teología en acción del Papa Francisco. El cristiano a tiempo completo no es quien se queda sentado mirándose en el espejo de su fe o discutiéndola en una mesa, sino quien sale de sí mismo. Aquí está el punto que les estaba hablando, que hoy se quiere un poco como debatir, ¿no? Es decir, una fe vivida, pero una fe que no se queda sentada. Me gusta mucho decir a veces que no convirtamos la fe en un sillón, porque no lo es. No, la fe no puede ser un sillón comodino de nuestra vida, ¿sí? Sino quien toma con coraje su cruz y va por los caminos a compartir con todos el gozo del evangelio. Evangelizar es en primer lugar este movimiento de conversión, de estado de salida, de camino, en el que el Papa Francisco no se cansa nunca de estárnoslo recordando a todos, empezando por los sacerdotes, ungidos para ungir, llamados a acoger y a servir, exhortados a no tener miedo a andar hacia las fronteras y las periferias de la existencia, allá donde están los pobres, los marginados y los últimos. La atención a los pobres, material, espiritual o humanamente pobres, no nace, antes de todo, del hecho de que ellos sean un problema económico o social o pastoral, sino de la fundamental conciencia de que el Dios amor que se hizo pobre entre los pobres ha guardado un lugar privilegiado en su vida y en el ministerio para ellos. Y bueno, pues aquí está en esta visión el por qué el Papa ha querido de alguna manera esta iglesia de la misericordia. Básicamente se trata de purificar en la misericordia, renovar, revitalizar la vida de la iglesia. Y he encontrado en ese discernimiento eclesial y pastoral una fuente que sigue manando y que nació del costado abierto de Cristo, su misericordia. Una excelente noche en este día. Continúe con más aquí, en esta noche, en Coinonía en Sintonía. Coinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Cuando no entiendo lo que me pasa y ni siquiera sé cómo decir. Cena Baile, en apoyo a Coinonía Radio, amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Coinonía Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que este próximo sábado 25 de abril tenemos una cita en el Salón Jardines del Sol. Todos aquellos que ayudan y colaboran para que Coinonía Radio se sostenga económicamente hablando, sabemos que sus oraciones siempre están presentes por nuestras necesidades, pero también la ayuda económica es importante para solventar los gastos que tenemos. Sábado 25 de abril, Cena Baile Pro Ayuda a Coinonía Radio en el Salón Jardines del Sol. Federico Benítez 15300 en el Fraccionamiento Pedregal. Ahí les esperamos a partir de las 8 de la noche. Costo por persona 200 pesos. Cena baile, va a estar muy bien. Va a haber música para ambientarnos, para escuchar, para cantar, pero para bailar también, de manera que no pueden perder la oportunidad de convivir con los colaboradores y de estar presentes en este evento y así también ayudar al sostenimiento de Coinonía Radio. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, Salón Jardines del Sol, Cena Baile Pro Ayuda a Coinonía Radio. Vamos a continuar con más aquí en nuestro programa Coinonía en Sintonía y les dejamos ahora con el santoral para este día, a quien celebramos, a quien festejamos. Este es el santoral para hoy.
El santo es aquel que siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. San Lorenzo de Irlanda. Nació en Irlanda hacia el año 1128. En guerras de familia fue tomado como rehén y al poco tiempo fue devuelto. Para recogerlo, lo llevaron a un convento. Al jovencito le agradó inmensamente la vida del monasterio y le pidió a su padre que lo dejara quedarse allí. Su padre aceptó y llegó a ser un excelente monje en ese monasterio. Fue ordenado sacerdote y al poco tiempo fue elegido por unanimidad nuevo superior. Ante una gran escasez de alimentos, muchos se dedicaron a robar. Salió del convento con una cruz en la mano, pidiendo a los revoltosos que se pusieran a rezar, y él mismo los socorrió con los bienes del convento. En el año de 1161, ante la muerte del arzobispo, el pueblo pidió que fuera elegido arzobispo de Dublín. Aceptó y se dedicó con esmero a embellecer los templos y pedir a los sacerdotes el cumplimiento de su misión, y repartió grandes bienes a los necesitados. Inglaterra se lanzó contra Irlanda, ocasionando grandes males a la población. Lorenzo intercedió por su pueblo hasta llegar a Inglaterra a suplicar al rey que detuviera sus ejércitos. Estando en la tumba de Santo Tomás Becket, sufrió un atentado, pero curó milagrosamente. El Papa lo nombró delegado especial para Irlanda para que consiguiera la paz. Se fue con el rey y lo siguió hasta Normandía, pero fue víctima del terrible frío del lugar y allí mismo murió en 1180. En su testamento no pudo dejar nada, porque todo lo había repartido entre los pobres. Otros santos de hoy: Casilda, Demetrio, Eliodoro, Hilario, Marcelo y Acacio. Ya estamos de regreso, vamos a continuar con más, y uno de los siguientes momentos importantísimos que vivirá la Iglesia una vez pasado todo este gozo de la resurrección del Señor. También vendrá la ascensión del Señor y posteriormente la efusión del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre nuestra Santísima Virgen, la Madre de Dios, María. Y pues vamos a ver quién es el Espíritu Santo, esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que a veces pareciera un tanto olvidada o un tanto o poco tomada en cuenta, porque generalmente nos vamos más hacia la oración a Dios Padre o al Señor de señores, que es su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo a veces un poco desconocemos su acción, y vaya que la acción del Espíritu Santo es importantísima en la Iglesia, pues es el Espíritu Santo quien precisamente anima la vida de la Iglesia y fue la que impulsó a dar razón de la fe que tenemos en Cristo y a proclamar con gran fuerza que Cristo había resucitado de entre los muertos. Vamos pues a escuchar esta cápsula sobre el Espíritu Santo, quién es esta persona y qué es lo que hace dentro de la Iglesia y dentro de cada persona, de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, como sabemos, forma parte de ese gran misterio del Dios uno y trino. Cristo nos vino a revelar que Dios es un misterio de amor. Un misterio en donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven en una comunión. Es decir, viven
en un amor eterno. El Espíritu Santo no es más que, podríamos decir, el amor de Dios, que en forma misteriosa nos acompaña, nos guía, nos ama, nos lleva de una forma silenciosa y misteriosa. El Espíritu Santo diríamos que es el gran amigo de nuestra vida. Es ese amigo que se nos da, en primer lugar, en el bautismo. Es ahí en donde se nos da esa semilla de eternidad, los dones del Espíritu Santo, los dones, en este caso, de las virtudes teologales. Es a través del Espíritu Santo, es el canal, es el medio por el cual precisamente Dios nos transmite esa amistad, esa vida. Y que constantemente la vamos perfeccionando, la vamos de alguna forma, podemos decir, ahondando, así como en una amistad. No nos conformamos solamente con tener pues una relación esporádica, sino que los auténticos amigos buscan la intimidad, buscan el contacto, buscan esa unidad de corazones. Y el Espíritu Santo es quien realiza ese milagro de esa unión en nuestra vida. Cuando Cristo nos dice que Él vive en nosotros, ciertamente es a través del milagro de la Eucaristía, pero es también a través de esa presencia misteriosa, a través de esa presencia silenciosa, esa presencia espiritual del Espíritu Santo, por el cual nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, en el cual Dios hace una morada en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros cuerpos. Por eso San Pablo diría que tenemos que respetar nuestro propio cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo, es decir, morada de Dios, presencia de Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, ya estamos a punto de concluir nuestro programa, agradeciéndoles por supuesto la presencia a esta hora de la noche, ya casi a punto de iniciar el siguiente día. Estamos todavía en la octava de Pascua, celebrando y festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de manera que deseamos a todos ustedes una muy feliz Pascua y hay que sentirnos alegres, esto no ha terminado. Si bien la Cuaresma tuvimos 40 días de austeridad, de sosiego en ciertas cosas, pues ahorita es el momento de desbordarnos en la alegría, en el gozo de la resurrección de nuestro Señor. Así que felices Pascuas para todos. Nos vamos a despedir. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a ustedes la asistencia a este programa. Que tengan muy buena noche y muy buen inicio del día. Les dejo, como es costumbre, con las efemérides para hoy. Estas son las efemérides para hoy, 9 de abril. Año 2003. En la Segunda Guerra del Golfo, Bagdad cae en manos de las fuerzas de ocupación estadounidenses y la estatua de Saddam Hussein es derribada en una plaza de la ciudad. Será la imagen que recorrerá el mundo en las portadas de los periódicos. 1977. En España, siendo sábado de Semana Santa y en plena transición a la democracia tras la dictadura de Franco, por decisión personal del presidente del gobierno Adolfo Suárez, el Partido Comunista de España vuelve a ser legal. 1866. En Estados Unidos el Congreso promulga las leyes de derecho civil, que concede derecho ciudadano a todos los nacidos en territorio americano, incluyendo los negros. Los indios arbitrariamente quedan excluidos de esta ley ya que se pretende su confinanciamiento en reservas. El santoral para hoy es María Cleofé, Casilda de Toledo. Estas fueron las efemérides para hoy, 9 de abril. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media.
Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.